Gloria a Jesús. Déselo bien fuerte, póngase de pies. Vamos a adorar al Señor, vamos a ovacionar al Señor. El que habita en la altura, dice la Biblia en el libro de Isaías 57:15. Así dice el Señor, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y desciendo para habitar con los quebrantados, con los humildes, con los que se postran. Él es el Señor de la gloria. Él es Jehová Jireh, nuestro sustentador y proveedor. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Déleselo bien fuerte. Dele bien fuerte el aplauso al Señor. Dice la Biblia que Él es Siqueno, nuestra justicia. Cristo es justicia nuestra. Él es Jehová, el Señor de la gloria. Roí, el que mira desde los cielos. Él es Jehová, el Todopoderoso. La Biblia dice que Él es el Shaddai, el Todopoderoso. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Él es que cabalga sobre las nubes y hacia las nubes su carroza y extiende los cielos como una cortina para morar. El que se mueve la sala del viento y hacia los vientos su mensajero y la flama del fuego su ministro. Déselo bien fuerte al que cuenta las estrellas de los cielos y a todas ellas llama por su nombre. Él es mucho más poderoso en los aires que el estruendo de muchas aguas y mucho más poderosa que todas las recias ondas del mar. Déselo bien fuerte ante su presencia. Tiembla la tierra, los mares huyen, los montes se derriten, los montes humean. Él es el que mide los cielos con el palmo de sus manos. Con sus dedos recoge el polvo de la tierra. En el hueco de sus manos recoge las aguas de los océanos. Déselo bien fuerte. Él es el que le puso con puertas al mar. El que se sienta en el globo de la tierra. El que junta las aguas como un montón en los mares. Pone en depósito los abismos. El que hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Déselo bien fuerte, déselo bien fuerte. Dice el profeta Isaías, ¿a quién le compararemos? ¿A quién le haremos semejante? No hay con quién compararlo, porque Él todo lo que quiso has hecho. El cielo, la tierra, el mundo y su plenitud y todo lo que en ellos habitan es obra de sus manos. Él es el alto y sublime, mucho más sublime que los cielos. Déselo bien fuerte, déselo bien fuerte. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Su paz que sobrepasa todo entendimiento, a todo raciocinio humano, la que desciende del trono de su gracia, no la que depende de los hombres. Es la que procede de Dios, es la que Jesucristo dijo: mi paz os doy, no como el mundo la yo os la doy. Dele bien fuerte al varón de guerra, dele bien fuerte a Jehová Sabaoth, el que pelea y siempre gana, el que nunca pierde, el que dijo: a mí es la venganza, yo pagaré, está quieto, yo pelearé por vosotros. Él fue el que dijo: aunque pase por el fuego no te quemará, aunque pase por las aguas no te anegarán, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Déselo bien fuerte. Y por un camino vendrán tus enemigos, pero por 7 saldrán huyendo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. A su nombre sea la gloria. Déselo bien fuerte. Es el que dijo que ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna lengua que se levante del juicio. Oh, gloria a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Él es Jehová Olán, el eterno Dios, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Él es Dios desde hasta la eternidad y antes que los montes fuesen formados. Eres Dios, Dios eterno, Dios sempiterno, Dios por los siglos, a su nombre sea la gloria. Él es Adonai, el Señor de gloria. El de León, el que reina sobre los cielos, sobre la tierra, aún debajo de la tierra, su nombre conocido. A su nombre sea la gloria. Él es el Elohim, la manifestación del Dios creador. Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Déselo bien fuerte al Dios inmutable, al que no tiene mudanza ni sombra de variación. El mismo de ayer, hoy, por los siglos. Dios del amor, Dios de la piedad, Dios de la misericordia, Dios del celo, Dios de la ira, Dios de la venganza. Recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria. Recibe gloria, Jehová Dios, tú que habitas en la eternidad. Dice el Salmo 24, versos 7 y 9. Alzad
puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Alza vosotros puertas eternas y entrará ese Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es Jehová, el poderoso, el fuerte. Jehová es el Rey de la gloria. Ese es el Rey de la gloria. Por eso recibe gloria, recibe gloria. No hay como nuestro Dios, vivo, real, compasivo, misericordioso, un Dios que habla, un Dios que escucha. No es de oro, ni de plata, ni de bronce. A Él sea la gloria. Déselo bien fuerte, déselo. Los hombres ovacionan a los hombres, pero nosotros ovacionamos al Dios Rey, al Dios de gloria, al Dios vivo, al Dios de poder y de gloria. A Él le damos gloria. Él es que merece la honra. Oh, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Qué grande es nuestro Dios. Dígale al que está a su lado, nuestro Dios es grande. Déselo bien fuerte, no grande, no grandísimo. Y a mí me goza cuando dice Isaías, porque Él, todo lo que quiso has hecho. El cielo, la tierra, el mundo y su plenitud. Y todo lo que en ellos habitan es obra de sus manos. Aquí hay demasiados hombrecitos que se creen grandes. Y dice la Biblia que son como nada. Son como nada. Y yo no le digo otra palabra porque no se la puedo decir de aquí. Pero hay demasiado hombre, demasiado fantasioso. Porque tienen 2 o 3 pesitos. Total, el día que se mueren igual que todos. No hay diferencia, no hay una muerte exclusiva para los presidentes. Ni no hay una muerte exclusiva tampoco para los famosos. Lo mismo le pasa a uno igual que al otro. Y nosotros no morimos, la única diferencia es que nosotros partimos de aquí a la eternidad. Ellos, si no se arrepienten, parten hacia el infierno. Y esa es la gran realidad, hermano. Gloria a su nombre. Allá el diablo le da cajeta, candela, le da fuego. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es el Señor. Bien, amados, vámonos a la Biblia y vamos a continuar. Y hoy vamos a terminar, si Dios quiere. En Marcos capítulo 16, verso 15 hasta el 18. Gloria a Jesús. Y yo no quiero hacer muchas repeticiones de lo que pasó la semana pasada porque hoy tengo tiempo más controlado. Amén. Gloria a Jesús. Leemos en el nombre de los 3 grandes del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señor, añada bendición a su palabra. Señor, tu palabra son vida y son espíritu. Son mucho más cortantes que toda espada de doble filo, que atraviesa tuétanos y coyuntura, parte el alma y discierne los pensamientos del corazón. Señor, habla de tu grandeza, de tu poder y de tu majestad y de tu dominio, pero revela nuestras debilidades y defectos. Señor, te pedimos que tu palabra en este día, Dios, entre en lo más profundo de cada corazón. Señor, que no pasen por el aire, sino que entren. Prepara el corazón, afinan sus oídos para oír. Quebrantamos en esta hora toda obra de la tiniebla y todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Señor, establecemos el orden tuyo y el señorío de Jesucristo en esta hora. En el nombre de Jesús, que tu palabra fluya y corra como río. Señor, estoy aquí delante de ti. Señor, acuérdate que siempre dependo de ti. Señor, quiero hablar tu palabra, Dios. Úsame como un instrumento de tu gloria. Y yo siempre te daré la gloria, Dios. Siempre te daré la gloria porque el único que sabe eres tú, Dios.
El único que lo sabe todo eres tú, Dios. Señor, por eso me aferro a tus pies y me deposito a tus pies, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Qué bueno es el Señor. Bien, a la semana hace como 2 semanas atrás, comenzamos un mensaje titulado, y así se llama, Id y predicate el Evangelio. Dígaselo al que está a su lado, Id y predicate el Evangelio. Yo creo que en vista Gloria a Jesús. En vista de la situación que vivimos en estos tiempos, tiempo de violencia, tiempo de inmoralidad, es un desastre lo que vive la sociedad hoy día, y no es un asunto de los países latinos, sino que es un producto del mundo entero que está envuelto en crisis. Crisis política, crisis social, crisis económica, crisis en la familia, crisis en todos los órdenes. Y los hombres no encuentran la respuesta a las situaciones, cómo resolver esa crisis. Pero nosotros sabemos que hay una respuesta. Y la única respuesta que hay es el Evangelio de Jesucristo. No hay otra manera como pueden inventar todo lo que quieran, pueden crear leyes nuevas, pueden hacer todo los tipos de programas, pero ninguna de esas cosas funcionará, paliará la situación momentáneamente. Pero el hombre sin Dios sigue siendo lo mismo. De ahí que el Evangelio es la base principal de cambiar el ritmo que lleva la sociedad. Amén. Ustedes recuerdan que les estuve explicando la semana pasada. Hay algunos textos bíblicos que sí me gustaría hacer resonar en este día. Y que recuérdense que nosotros fuimos llamados, según dice el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para ti, para que anunciemos las verdades de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable de Cristo. Nosotros no fuimos llamados simplemente para ocupar una banca. No fuimos llamados para exhibir un ministerio. No fuimos llamados para exhibir apariencia física, ni tampoco buscar cómo impactar a los oyentes. Fuimos llamados con un propósito exclusivo de predicarte el Evangelio. Y en estos tiempos se ha olvidado el ministerio de la predicación. La gente ha hecho caso omiso, se ha hecho lo indiferente, los apáticos, irresponsables. Nos hemos convertido, simplemente hemos sido receptores de la gracia de Dios. Y con ello nos hemos quedado con la gracia dentro, con la palabra y todo. Y nos hemos hecho indiferentes, egoístas, cuando debíamos haber hecho la diferencia. Recordemos lo que dice las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 10. Después, cuando el Señor elige a los discípulos, los apóstoles, le dice: por camino de gentiles no vayáis, y en casa de samaritanos no entréis, sino ir a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, diciéndole: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, levantad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? ¿Lo dio de gracia? Dígaselo al que está a su lado. Da de gracia lo que gracia recibiste. Y no es asunto de una monotonía. Si usted entienda que a usted le brindaron la salvación gratis cuando usted estaba muertos en sus delitos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el libro de los Efesios capítulo 2, verso 1, que Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acuérdese. Cada vez que yo me acuerdo de donde el Señor me sacó, tengo que darle gloria. Porque yo no hubiese podido pararme aquí en la condición en que yo estaba hace 37 años atrás. Hace tiempo que la tumba estuviera alta. Pero gracias al Señor que vino a mi corazón. No fue que yo fui a Él, no fue que Él vino a mi corazón. No te pienses que tú fuiste a Dios, Él vino a ti. Y no vino simplemente por venir. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 15, verso 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Y la elección no fue para estar sentado en una banca, ni para vivir tampoco en apariencia. Dice: te elegí
para que vayáis. Para que vayáis y llevéis fruto y frutos que permanezcan. Es decir, que nosotros fuimos llamados con un propósito exclusivo. Desde que Dios eligió al pueblo de Israel, lo eligió con un propósito. Pero también cuando la iglesia nació, la iglesia nació y fue con un propósito de expandir el evangelio de Jesucristo. Y es importante que usted y yo entendamos esto, que estamos cansados de oír palabra, palabra, y acumulamos palabra dentro, palabra, información, y nos hemos quedado con ella. Y la gente se pierde y nosotros seguimos campantes, tranquilos como si nada ocurriera. Estamos cometiendo un pecado. Déjeme explicarle. Si usted no recuerda, si usted no entiende, sobre hoy se lo voy a repetir. Es un pecado, dígaselo al que está solo. Es un pecado no predicar el evangelio de Jesucristo. Ese es un pecado, y aunque usted no lo quiere entender, sí lo es. Porque estamos desobedeciendo a un mandato exclusivo del Señor. No es el mandato de un apóstol, ni tampoco de una denominación. Es un mandato de arriba que dijo, id. Y debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos y peligrosos. Y a medida que se avanza el tiempo y Cristo viene a la iglesia, las situaciones se están poniendo peor y montones de gente van al infierno. Y es posible que Dios no vaya a pedir cuenta por esa indiferencia. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 2, verso 36 hasta el 41, la eficacia de lo que se llama un hombre comprometido con Dios, que cuando se para a predicar, después del día de Pentecostés, dice la Biblia que las almas fueron compungidas, fueron movidas, fueron tocadas por el poder de la palabra de Dios. Y esa gente dijeron, varones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? La respuesta del apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Y la Biblia dice que en los versos siguientes que 3,000 personas vinieron a los pies del Señor ese mismo día por la predicación del apóstol Pedro. Allí no estaba hablando con mucho conocimiento y con mucha teología, está hablando la palabra de Dios. Le dijo, ustedes crucificaron al maestro. Y dice la Biblia que no solamente recibieron al Señor, dice la Biblia que compartían el pan juntos, comían juntos, oraban juntos, adoraban al Señor juntos. Y había una coinonía, y eso se ha perdido en estos tiempos. Debemos volver a los principios. La gente vive con demasiada tecnología y demasiados métodos. Métodos humanos que lo que hacen es entretener personas. Muchas iglesias y muchos teólogos y muchos apóstoles y profetas y hombres de renombre lo que viven es inventando métodos para traer las almas a los pies de Cristo. Y están equivocados del modo que la traen, porque muchos utilizan el reggae, el reggaetón, la salsa, el merengue y un montón de toda esa porquería. Creyendo que con eso van a ganar las almas, pero aquí están equivocados. Con eso lo que están entreteniendo, pero nunca lo podrán retener porque la palabra de Dios no ha entrado a su corazón. Y es la diferencia lo que nosotros tenemos que hacer. El método más eficaz que usó la iglesia primitiva no fue la manipulación, fue la palabra predicada. Fue la palabra predicada. Y cada cristiano era un predicador de la palabra de Dios. Porque lo único que transforma un ser humano es la palabra de Dios. No son los métodos. No son las estrategias. Podrán llamar y podrán escoger compañías que traten de hacerle diseños, contratar profesionales, pero los métodos humanos nunca podrán producir logros espirituales. Jamás. Podrán tener logros humanos, iglesia grande, mega iglesia, así un montón de iglesias, mega iglesia, 20,000 miembros, pero todo más perdido que una cucaracha en un gallinero. Gloria a Dios. Montones de gente que hoy son cristianos y hacen de todo. ¿Y qué clase de cristianos son? No.
Somos llamados a ser distintos, diferentes. Que la gente cuando nos vea, por la manera que hablemos, por la manera como conducimos, cómo reaccionamos, eso es lo que hace la diferencia. Pero si nos parecemos a todos los demás, ¿qué diferencia tenemos? El mundo es el que tiene que imitarnos a nosotros. No tenemos que imitar nada de esa gente que está ahí afuera, porque toda esa gente está perdida sin Dios. Que nos imiten a nosotros. ¡Oh, gloria al Señor! Y es lo que entendemos, hermanos. Tenemos que ganar las almas para Cristo. Dijo Salomón, el hombre más sabio después de Jesucristo. Proverbios 11:30 dice, porque ganar alma del sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? Es decir que levante la mano los que alguna vez se han ganado un alma para Cristo. Eso. Es decir que hay pocas personas que no han sido capaces, muchos que no han sido capaces de ganarse un alma para Jesucristo. Cristianismo no es sentarse en un banco. Cristianismo no es venir un día a la iglesia los domingos. Cristianismo no es la práctica que muchas veces hacemos. El cristianismo es una vivencia, es una práctica, es obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Que no vamos a lograr hacer todas las cosas, sí, pero hagamos el esfuerzo de hacer la mayor que podamos. Y el llamado principal a la iglesia es id y predicad el evangelio. La Biblia dice en el libro de Mateo 28, dijo, toda autoridad me dada en los cielos y en la tierra. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí yo estaré todos los días hasta el fin. Observe que se repite la palabra todas 4 veces. Toda autoridad. No hay nadie que tenga más autoridad y él es el que da la orden. Predicarle a todas las naciones, no importa cuál sea su cultura, su forma, necesitan a Jesucristo. Enseñándole que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los métodos, los cambios que han hecho los hombres para entretener a la persona. No, los principios bíblicos, la palabra de Dios. Enséñenle que guarden estas cosas. Si somos hallados irresponsables en enseñar las cosas que están escritas ahí, vamos a tener problemas con el Señor. Y aquí dice la Biblia, yo estaré todos los días. Usted puede estar seguro que cuando vayamos a predicar la palabra de Dios, no importa a dónde vayamos, dijo Él y yo lo creo, y como Él lo dijo, lo creo, Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. A su nombre sea la gloria. Cuando no predicamos el evangelio, escuche bien, me gustaría que la hermana que está allá en los controles ponga lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 3, versos 17 hasta el 21. La responsabilidad que usted y yo tenemos si no predicamos el evangelio. No es cuestión de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de lo que dice Dios. Y hay mucha gente que va a tener que darle cuenta a Dios por las almas que se han perdido. Y usted estando a su lado nunca le predicó el evangelio. Yo dije la otra vez que si dice la Biblia en ese verso bíblico, que si ve al justo apartarse de tu justicia, si ve al justo apartarse, no lo critique, edifícalo, rescátalo. Dice la Biblia, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirá pues tu palabra, la palabra de mi boca, y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijere el impío de cierto morirá, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su pecado, su maldad, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Escuchó usted bien claro, por eso se lo puse, para que no piense que yo me lo estoy imaginando. El verso en la parte siguiente dice, si viere al justo, pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado de tu alma. Mi papel ni el suyo es convertir a nadie, porque eso le toca al Espíritu Santo.
Pero sí te toca a ti y a mí predicarle el evangelio y advertirle de la condición en la que vive. Hay gente que por no hacer sentir mal a determinada persona no le dicen nada. Y déjeme explicarle algo, otro texto bíblico que le voy a dar. En el libro de Romanos capítulo 1 verso 32 dice: porque no solamente es digno de muerte el que hace el pecado, sino el que lo consiente y lo apoya. ¿Te ríes? ¿Te quedas con la boca cerrada y no dice nada? Y muchos lo aplauden. Eres tan igual como el que lo hizo. Delante de mí que nadie haga su poca vergüenza, porque yo lo voy a reprender. Y ese es tu papel y el mío. Entienda que todas las cosas tienen su lugar y su tiempo. No es que avergüence a nadie, pero llame a cuenta. Hay padres que cuando los hijos son muy generosos con ellos, les permiten todas las travesuras que hagan para no hacerse sentir mal. Pues yo prefiero que se sientan mal. Que se sientan muy mal las personas, que se sientan bien mal. Pero que a la postre, al final, lo agradezcan. Yo recuerdo, escuche, yo recuerdo que cuando mis hijos estaban adolescentes, y se lo voy a decir con toda claridad como fue, llegó a mi casa tarde y yo dije, no llegues tarde. La hora de tú llegar a casa, le pasó la hora y llegó a la casa y le pegué 3 galletas. En mi casa, después de Dios mando yo. Y aquí se hace lo que yo diga. Hoy lo cuenta y lo dice agradeciendo mi actitud. Pero si hubiese sido un blandeque, hay demasiado padre, blandeque, cómplice y la otra parte sin vergüenzas. Que por eso muchos hijos han caído en delincuencia por no asumir el papel que tienen que asumir. Y muchos psicólogos más locos, más perdidos que una cucaracha. Déjalo tranquilo, no le digan nada, no lo hagan sentir mal. Claro que yo quiero que se sienta mal, pero que cambien. ¿Me entendieron? Por eso que a veces dicen que yo soy muy duro, sí, porque tengo que decir las cosas como son. Y las voy a decir de otra manera, no, las tengo que decir como son. Amén. Tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Nos reciban o no nos reciban. Nos hablen mal, ¿qué importa? No te van a quitar. No te van a quitar un pedazo ni te vas a perder una mano porque te den. A mí me han dado muchísimo boche. No me hable de eso. Yo recuerdo una vez que estando. Yo soy un poquito agresivo con el evangelio. Y yo recuerdo que tenía como algunos 7, 8 años en el evangelio. Estoy en una institución dominicana llamada Inespre. Yo estoy predicando en el pasillo, hablando con uno y viene un capitán con una ametralladora corta, ahí una cosa así rara ahí en la mano. Y me dice, cállese con eso aquí. Digo, un momento. Un momento. Aquí yo no estoy hablando de política, estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, al que usted un día tendrá que doblar la rodilla. El hombre no más tuvo que quedarse callado y poner mano al hombro e irse por ahí. Yo no me voy a dejar sugestionar por un hijo de Satanás. Porque si yo no le tengo miedo a Satanás, ¿cómo le voy a tener miedo a un hijo de él tampoco? Porque lo que más puede darme un tiro, y si me da un tiro me manda para el cielo. Entonces ese es el compromiso, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser hallados valientes predicando. Porque eso es lo que hace. ¿Qué fue lo que le dijo Juan el Bautista a Herodes? No te conviene a ti, hijo de Satanás, esa la palabra puse yo, tener la mujer de tu hermano. Le costó la cabeza, sí, pero cumplió con el mandato. Hermano, el evangelio no es un juego. La gente ha cogido el evangelio como si la iglesia como si fuese un club. Voy a pasar un tiempo en la iglesia y me voy. Y sigue haciendo lo que le da la gana en su casa y se entretiene más en televisión, en internet, en Twitter, en toda esa poca vergüenza. No es que no utilice todo ese tipo de cosas, pero usa el evangelio para predicar el evangelio. Usa el tiempo de Dios para predicar el evangelio. Qué bueno es el Señor. Hay otros textos bíblicos, montones, pero yo tengo que pasar hacia adelante.
Dice la Biblia, aquí fue donde yo quedé. Mire, algo que me gustó del apóstol Pablo. Cuando fue allá, creo que fue a Jerusalén, que estaba predicando, haciendo la defensa. Fue tanto duro que le dio al juez y al todo el que estaba ahí, le dijo a Agripa: por poco me persuade a ser cristiano. ¿Se avergonzó? No, no se avergonzó. Predicó lo que tenía, dijo lo que tenía que decir. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:26. Aquí fue donde quedamos. Pues mirad que vosotros no sois muchos sabios ni muchos poderosos, según la carne. Pero a lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los poderosos. Y lo que el mundo llama a lo necio y lo vil, escogió Dios para deshacer todo aquello que no es, de tal manera que nadie se glorifique delante de su presencia. ¿Qué es lo que entendemos con esto? Es verdad que tú no podrás ser un titulado ni un académico. Es verdad que tú y yo no podemos ser los teólogos acabados. Es posible que usted no sea un médico ni tampoco un intelectual brillante. Dios no escogió sus 12 apóstoles de la clase innata de Israel. Dios escogió sus 12 apóstoles, quizás la persona más poca preparación de la sociedad judía, porque toda esa gente eran pescadores, cobradores de impuestos, ladrones, porque ser un ladrón. Escogió terroristas. Usted se está riendo. Ahí habían gente que eran terroristas. Y un tigre como Judas. Pero a esa gente escogió Dios para enfrentar a los sabios de Israel, a los griegos, a los hebreos, a los judíos. Tú y yo no necesitamos, usted y yo no necesitamos ser ni diáconos ni servidores, porque hay gente que dice: no, yo no soy diácono, yo no soy servidor, yo no pertenezco al equipo de seguridad, yo no soy maestro de la iglesia. Y déjame explicarte, y tú y yo necesitamos tener un título ministerial para predicar el evangelio. No, absolutamente no. Porque yo conozco muchísimos que tienen títulos grandísimos y no se ha ganado un alma tampoco para Cristo. El día que vayan allá arriba, yo no sé qué es lo que le van a dar. Porque a Dios nos impresiona. Yo recuerdo una vez que fui a un país, no voy a decir el país donde fui. Y cuando fui, yo iba temblando de miedo, porque cuando me llamó el pastor, que yo veo tantos títulos, digo: santísimo Dios. Doctor en divinidad, teología en qué sé yo qué, cuántos máster y qué sé yo qué cosa. Digo: ay, mi Dios, ya sí me está, aquí se me temblan las rodillas. Cuando yo vi todo eso, dije yo: bueno, pastor, yo no sé nada, yo no tengo nada de esa cuestión, pero yo tengo la palabra de Dios y tengo a Cristo. Me dijo: no, tranquilo, vaya y haga como el Señor le manda. Eso fue suficiente. Hermano, hay gente que tiene demasiados títulos y demasiada. Y no es que yo estoy opuesto a eso, no piense que estoy opuesto. Sí, yo admiro a la gente que estudia y son de bendición, pero quizás un 5% de toda esa gente que estudia demasiado son humildes. Los demás son un paquete de arrogantes, prepotentes y soberbios, porque ni se someten a nadie. Y ellos piensan que ellos mismos son, y que a ellos hay que postrarse para escucharlo nada más.
Si se para un hermanito que no tiene mucho conocimiento, que apenas sabe la palabra de Dios, piensan que no pueden escuchar y están más perdidos que una cucaracha en un gallinero. Yo conozco gente que nunca ha estudiado y tienen y traen un mensaje que transforma vidas. Porque no es la teología, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma a los seres humanos. La Biblia dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es suficiente para cambiar cualquier persona. Convierte de un ladrón en un hombre de Dios. Convierte un borracho en un hombre de Dios. Convierte a un chismoso en un hombre de Dios. Eso es lo que yo creo, la palabra de Dios es suficiente. Suficiente. La iglesia primitiva, amados hermanos, tuvo una eficacia tan grande que conquistó el imperio que lo gobernaba en su época. Conquistó toda Europa, parte de Asia y el norte de África. Lo conquistó la iglesia primitiva. Y no fue con metodología, porque la iglesia primitiva, como dije la primera vez que prediqué, no tenía las metodologías que hoy tenemos, ni los adelantos que hoy tenemos. La iglesia primitiva lo que tenía eran burros, camellos y embarcaciones movidas por remo. Y los demás caminaban a pie como Jesucristo. Hoy que tenemos tanta tecnología, Pedro no tenía ni Twitter, no tenía WhatsApp, no tenía Facebook, no tenía Instagram y todas esas cosas que aparecen por ahí. Y yo no es que estoy diciendo que no usen eso, sí úselo, pero úselo con cuidado y con prudencia. No tenía ni siquiera un micrófono. Mire qué tremendo, yo ni las bandas se la pongo. Era con la boca que predicaban, no tenían altoparlante. No tenían buses como los que medio de transporte, ni aviones transatlánticos. Ni tampoco tenían esos barcos, ¿cómo se llaman esos grandes barcos? Esos cruceros y esas embarcaciones lujosas. Ni tenían carros, ni jeep, ni jipeta, ninguna de esas cuestiones. Ni siquiera bicicleta tenían esa gente. Usted se ríe, pero estoy hablando de una realidad. Pero esa gente tenían pasión por Dios y por las almas. La Biblia dice que cada creyente era un predicador de la palabra tú a tú. Y nosotros con toda la tecnología nos hemos conformado con venir a la iglesia, sentarnos y después nos decimos, soy cristiano. ¿Cuánto te ha ganado? Ni un alma. Me va a tener que dar cuenta a Dios. Se te puede tener pena. Díselo a la que está a tu lado. Se te puede tener pena si no te ha ganado un alma para Cristo. Dígaselo a la que está ahí, dígaselo. Ese es el problema de hoy. Veamos por qué debemos predicar la palabra de Dios. Porque hay una voz desde el cielo que nos manda, que nos ordena. Marcos capítulo 16, verso 15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que quiere decir? Predica. Que el que no cree, como dicen los boricuas, se chavó. Yo siempre creo, hermano, cumplo el compromiso, hago el compromiso de predicarle a la gente, que muchos se arrepienten, otros no. Digo, allá tú, a ti te van a pedir cuenta por lo que te dije, no te preocupes. Pero cumpla usted, que fue lo que leímos en Isaías, en Ezequiel 3:17. Si tú le amonestas y se pierde no son problemas tuyos, Dios no va a demandar de ti esa vida. Pero si tú tuviste a alguien, escúcheme, si usted tuvo a alguien
en su trabajo y usted se puso a darle mal testimonio, porque es otra cosa. Hay muchos evangélicos que no pueden predicar en su trabajo por el mal testimonio que dan. Viven por su cuenta y hablan por esa boca todo lo que les sale por su boca y se parecen igualitos a los inconversos. ¿Quién le va a escuchar? ¿Quién le va a escuchar? Estamos para hacer la diferencia. Cuando llevaron a Jesús, que lo arrestaron, agarraron a Pedro, lo chequearon y fue y le dijeron: tú como que te pareces a ellos, porque tú hablas como ellos. ¿Por qué fue que distinguieron a Pedro? ¿Hablamos nosotros como Cristo? Debemos hablar como Él habla. Debemos vivir. Que usted me quiere decir que en los tiempos de Cristo eran matones los que ganaban, sí. Pero eso no quiere decir que yo pueda vestirme como me dé la gana para poder atraer a los que no conocen al Señor. Me voy a poner un pantalón chicle. Es una poca vergüenza. O me voy a poner una moñita piggy para ganarme lo que tienen moña. No, que se la corte. Por eso es que mucha gente no se convierte. Porque la manera como viven, dice la Biblia, que seamos separados, somos una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio. Somos diferentes, somos distintos. Tienen que distinguirnos, aunque nos menosprecien, aunque nos critiquen, pero yo tengo que ser distinto, diferente a esa sociedad. Tenemos que hacer la diferencia. La orden es: id y predicad el evangelio. Antes de Jesús ascender a los cielos, se le apareció un montón de ocasiones a los discípulos, a los de Maús, a la Magdalena, a los que estaban en el aposento alto, los 10, porque había uno que no estaba, que era Tomás. Después se le apareció cuando estaba tomando los 11. Hay montones. Después se le apareció 500, dice el apóstol Pablo. Pero cuando se le aparece aquí a los discípulos, ya antes de su partida, le dio una orden. Dice: id y predicad a toda criatura, a toda la nación, enseñándoles que guarden estas cosas. Dice Mateo 28. Es que no es fácil para nosotros sostenernos en la visión establecida. La visión que el Señor estableció a su iglesia es ir y ganar las almas perdidas. Esa es la visión y es la que nosotros tenemos que enfocarnos. Nosotros como iglesia podamos tener una visión, distinto nombre, pero la visión fundamental de la iglesia de Jesucristo es ir tras las almas perdidas. Por esa razón nació la iglesia. Pero muchas veces, y no estoy hablando de campamento de Jehová, las iglesias hoy día se han desenfocado de ese llamamiento, de ese mandato, y se han enfocado más en las cosas internas de adentro. Y se han desenfocado de ese llamamiento, y eso es una desobediencia. ¿Por qué es una desobediencia? Porque no estamos haciendo el trabajo entonces. Y no es que nosotros tengamos que irnos a Europa, o irnos a Asia, o irnos al África. No, en el área donde estamos. En tu casa. ¿Qué fue lo que le dijo, según dice la Biblia, el libro de Lucas, capítulo 8, verso 26 al 39, cuando fue a donde el Gadareno, que lo libertó de su esclavitud, y él quiso seguirlo? Le dijo: no, un momento, no, vete a lo tuyo. Vete a lo tuyo. Y dile cuántas cosas Dios ha hecho contigo, dice el verso 38. Vete y díceselo. Lo mismo, de cuántas cosas te libertó el Señor o nos libertó el Señor.
¿Le ha contado tú la grandeza, la maravilla que Dios ha hecho con tu vida, a los tuyos, a los vecinos, al compañero de trabajo, a todos cuantos están alrededor de ti? La mayoría no ha hecho nada. Pero no se recuerda cuando estaban en la droga, que lo trajo de la droga, que lo libertó. Cuando eran unos borrachos e inmorales, los trajo y los limpió. Y se han quedado como si nada ocurriera. Y las almas perdiéndose. Y ellos haciéndose los ignorantes, los chivos locos. Te equivocaste. Dios te va a pedir cuenta. Si se lo va a dar, se lo debe bien fuerte. ¡Bien fuerte! El mandato de ir ha sido una misión exclusiva de la iglesia de Jesucristo. Es un privilegio. Esa fue una gracia conferida a la iglesia de Jesucristo de estos tiempos, desde el que nació la iglesia, de ir. Usted no va a encontrar en ninguna parte del antiguo pacto, no va a encontrar desde Génesis hasta Malaquías, no va a encontrar en ninguna parte donde diga: Dios le dijo al pueblo de Israel: vayan a las otras naciones y predíquenle la ley. ¿Existe? No, no existe. Porque Dios trató primero con el pueblo de Israel. Aunque existía la promesa de la predicación a los gentiles, esa gracia fue conferida a la iglesia de Jesucristo. Fue Jesucristo quien estableció la iglesia. Él es la cabeza. Y Él estableció que teníamos que ir tras las almas perdidas a predicarle. Que está profetizado en el libro de Isaías capítulo 2, póngalo siervo. Isaías capítulo 2 versos 2 y 3. Claro, que todas las naciones tendrán que venir a Jerusalén a adorar y a visitar el templo. Sí, es verdad, pero eso es profético para el tiempo futuro. Leamos. Isaías capítulo 2 versos 2 y 3. 2. Acontecerá que en los posteros tiempos, ¿cuándo? Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y cerrarán y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en su senda. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esa es una profecía que va a cumplirse. Por el pueblo de Israel nunca fue llamado en la ley, en el antiguo pacto nunca fue llamado a predicarle a otras naciones la ley, porque la ley era para el pueblo de Israel. Pero a nosotros se nos dio un mandamiento nuevo: id y predicad el evangelio de Jesucristo. Dile al que está a su lado: id y predicad el evangelio. La autoridad es quien manda. Mateo 28, 18 en adelante, que fue el que leímos. La autoridad es quien manda. Mi pregunta es: ¿qué pensamos hacer con esa orden? ¿La obedeceremos o la desobedeceremos? Dice al que está a tu lado: ¿qué piensa hacer? ¿La obedecerá o la va a desobedecer? Dígaselo. Yo quiero despertar en cada uno de ustedes el interés de la predicación del evangelio. Tenemos que obedecer, ir a predicar la palabra de Dios. ¿Qué piensas hacer? Nosotros no necesitamos un llamado, tenemos un mandato. La gente procura tener un llamado de pastor. Procura entender un llamado, y Dios llama a pastores, llama a ministros, llama a misioneros, llama a evangelistas, llama a profetas, llama a todo lo que llama. Pero hay un mandato que para el que tenga esa posición o no la tenga, y es ir. No necesitamos un llamado, tenemos una orden, tenemos un mandato. Y no fue Mateo, ni fue Lucas, ni fue Juan, fue Jesucristo que lo dijo. A su nombre sea la gloria. La voz del Espíritu Santo que nos contriñe
Somos deudores. Dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, versos 14, 15 y 16. Dice, al sabio y al no sabio, al griego y al no griego, dice él, soy deudor. ¿Cómo fue que dijo el apóstol? La predicación del evangelio tenemos que entenderla. Desde que conocimos al Señor Jesucristo tenemos una deuda. Tenemos un compromiso, porque estas no son mis palabras, son las que dijo el apóstol Pablo. A los Romanos 1:14 dice, al sabio y al no sabio, al griego y al no griego soy deudor. Porque aunque para los judíos la predicación es locura y para los griegos es necedad, para nosotros es poder y potencia de Dios. Desde que una persona reconoce a Jesucristo como su Salvador personal y es cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Levante la mano. Todo el que tiene a Jesucristo, levante la mano. Desde el mismo instante que usted reconoce a Jesucristo y es cristiano y se determina que es cristiano, usted y yo tenemos la respuesta a la situación de ese mundo perdido que está ahí en oscuridad. Tenemos la respuesta para ello. Tenemos la respuesta para la enfermedad del pecado. ¿Sí o no? ¿Cuántos están seguros de lo que tenemos la respuesta o no la tenemos? Tenemos la respuesta para ayudar a que la gente escape de los horrores eternos del infierno. Tenemos la respuesta y es Cristo y es su palabra. Tenemos también la respuesta y la garantía para que la persona vaya frente a la presencia de Dios el día que muera. Tenemos la respuesta y es la palabra de Dios. ¿Por qué nos quedamos con ella en la boca? ¿Por qué no nos hemos concentrado en nosotros mismos? No. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Somos responsables, somos deudores. Somos deudores, pero hay mucha gente tramposa que se ha quedado con la deuda y no quiere pagar. Y la paga es que tenemos que responder a Cristo que perdonó todos nuestros pecados. La Biblia dice la Biblia que todos habíamos pecado, todos hemos pecado. Tenemos un compromiso, una deuda entonces. Si nos perdonaron los pecados, busquemos como a toda esta gente que están perdida, encuentren el camino de la salvación. Importante que entendamos algo que dijo la pastora un día que me impactó. Dijo, a mí no me importa la intelectualidad de nadie absolutamente. A usted y a mí no nos debe importar la intelectualidad de quien sea, del filósofo, del más connotado de los hombres, del presidente, del político. No importa el nivel que tenga la sociedad, del rico, porque toda esa gente necesita a Jesucristo. Podrán tener plata, podrán tener honores, podrán tener títulos, pero si no tienen a Cristo lo han perdido todo. La Biblia dice, es la Biblia la que dice en el libro de Marcos capítulo 11 versos 36 y 37, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué puede pagar el hombre por su alma? Nadie puede pagar nada, porque si yo pudiera pagar el alma y después hacer todo lo que yo me diera la gana, busco el dinero y lo pago. Porque la naturaleza caída le gusta toda la poca vergüenza que hay abajo. Pero como yo sé que no puedo pagar, tengo que arrepentirme y vivir una vida consagrada a Dios. Es importante que usted entienda esto, que madure con esto. No importa que sea un intelectual, no importa que sea rico, no importa que sea pobre, no importa que sea noble. Predíquele el evangelio, que ellos también tienen necesidad. Qué bueno es el Señor. Me es impuesta una necesidad, dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 9, verso 16 dice, si predico el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Y dijo, ay de mí si no predico el evangelio.
Si predicamos el evangelio y las almas se salvan, gloria a Dios, me gozo, pero no puedo gloriarme, porque simplemente estoy haciendo lo que me han mandado hacer. Dice la Biblia, es la Biblia la que nos enseña. La Biblia dice en el libro de Mateo, de Lucas, capítulo 17, verso 10, dice que después que hayamos hecho todo lo que nos mandaron a hacer, digan: siervos inútiles somos, porque no hemos hecho solamente lo que nos han mandado a hacer. Mi pregunta es ahora: si no hemos hecho ni siquiera lo que nos han mandado a hacer, somos menos que inútiles. Dígase a la que está al lado: si no has hecho lo que te han mandado a hacer, eres menos que un inútil. Es que yo no puedo decir otra cosa que no lo que dicen las Escrituras. Lo que quiero es confrontarte con la palabra de Dios, para que sepas que el cristianismo no es solamente sentarse en un banco, ni exhibir apariencia, es predicar la palabra de Dios. No se necesita, usted no necesita conocer demasiado. Y déjeme explicarle una cosa. Yo le dije la otra vez que prediqué: hermano, hay ventaja, hay beneficio con predicar la palabra de Dios. Hay beneficio. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 26, oiga lo que dice. Hermana Marta, póngame ese verso bíblico. Dice que el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Usted entendió el versículo? Es que yo tengo beneficio. Todo aquel que lleva a la fe salvadora de Jesucristo tiene consecuencias eternas. Y un día el Señor te presentará ya en los cielos, razón por la cual digo, nos vamos a conocer. Y yo tengo mucha base bíblica para decir por qué nos vamos a conocer. Le van a decir: mira, por tu esfuerzo, por tu predicación, por tu testimonio, esa gente vinieron por vía. ¿Tiene consecuencias, beneficios eternos? Sí, pero no solamente tú, sino que otros que sembraron la palabra también van a recibir beneficios. Porque dice el verso que tanto el que ciega como el que siembra, ambos se van a gozar. Yo no estoy inventándome lo que dice la palabra de Dios. Ambos. Porque el trabajo mío fue también la labor de otro que predicó primero que yo, y fue tanta la palabra que cuando yo fui le di al paso, ¡tum!, y cayó. ¿Me entendió? Es por eso que el apóstol Pablo habla a los Gálatas, capítulo 6, verso 10, dice: no dejemos de trabajar, porque a su tiempo. En la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19, póngaselo, hermana Patricia, porque me gusta hablar con la base bíblica. Dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza? Oh gozo, oh corona, de que me gloríe. Dice ahora: ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Los tesalonicenses eran el día cuando Jesucristo levante su iglesia, ellos iban a hacer su corona, su premio, su gozo. Esfuércese en predicar la palabra de Dios, que usted va a tener beneficio. Dice Marcos 10:30, dice: le aseguro que el que deje padre, madre, hijo por mí y por el evangelio le doy 100 veces, aquí le doy la vida eterna. Hay beneficio. Aprovechemos los beneficios del evangelio. Quiero adelantarme un poquito más. ¿Sabe por qué debemos predicar el evangelio de Jesucristo? Hermanos, ¿cuántas personas mueren en el mundo diariamente? Cada segundo. Cada segundo mueren 3 personas en el mundo. Cada minuto mueren 180 personas. Cada hora mueren 10.800. Cada día mueren 259.200 personas al día. Cada semana 1.814.400.
Cada mes 7.257.600. Cada año 87.091.000 personas. ¿Pero cuánto nacen? Nacen mucho. Cada día nacen 372.300 personas. Cada año 136 millones nacen. Esa es la razón por que usted ve la diferencia. ¿Sabe por qué debemos predicar el Evangelio de Jesucristo? El mundo tiene 7.500 millones de habitantes. No es como dicen los americanos, que tienen una matemática errada, que dicen que hay 7.500 billones de habitantes. Eso es mentira, eso es embuste, eso no es así. El mundo tiene 7.500 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque para usted llegar a 1 millón matemáticamente, dice la matemática, que para usted llegar a 1 millón tiene que haber 999 millones, 999.999. Y después pasó 1 millón. No existe esa cantidad de gente, pero tampoco existe esa cantidad de dinero. Todo eso que usted oye diciendo que trillones, que billones, todos esos son inventos raros de la gente. La China tiene 1.400 millones de habitantes. Un 95% son budistas, islámicos y de otras religiones paganas. Un 4% son cristianos. La India tiene 1.300 millones de habitantes. 97% tienen religiones paganas. Un 3% son cristianos. La Iglesia Católica Romana tiene 1.285 millones de adeptos. La mayor, el 99.99 son idólatras. Yo tengo que decir las cosas como son. Y la Biblia dice que los idólatras no heredan el reino de los cielos. ¿Qué es lo que quiero dejar con eso? Que de esos 87 millones de personas que mueren a diario, al año, el 80% todos van al infierno. Usted me dice, ¿cómo usted lo sabe? Por las mismas estadísticas. Porque si la China y la India, que son la mayor cantidad y la religión islámica tiene 1.200 millones de adeptos. ¿A quién adoran los islámicos? A una deidad satánica. No es como dicen muchos, no es que Alá es el nombre de Dios. No, eso no es así, es una deidad satánica. Y a mí no me importa que oigan por ahí. Yo lo dije, es así lo que dice la Biblia. Si fuera Dios que nosotros hiciéramos, no se explotaran unos en los aviones y hacen montones de cosas raras. Toda esa gente, si mueren, van al infierno. La Biblia dice, no es que yo me estoy inventando nada. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versos 8, 9 y 10. Dice, y esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es lo que se necesita para ser salvo? Y si no tienen a Jesucristo, Él dijo, no yo, Juan 14, 6, yo soy el camino. No dijo yo soy uno de los caminos. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que si otro se va para otro lugar, se perdió en el camino. Pero no va a llegar. Amén. Amén. La voz de los perdidos que claman. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 9, verso 36. Dice que Jesucristo tuvo compasión de la multitud. Y le dijo, la mies es mucho, más los obreros poco. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Es como si Dios estuviera dependiendo para salvar a la humanidad de nuestras oraciones. Y es sencillamente porque Dios nos quiere hacer parte del trabajo, colaboradores del reino, y haciéndonos responsables a nosotros sobre la predicación del Evangelio, porque por eso nos manda a orar, para que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Dice la Biblia en Filipenses 2:5, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Que nos duela la perdición, que una gente se vaya al infierno. ¿No le da a usted pena que una gente se vaya al infierno? Eso debemos verlo a predicar el Evangelio.
Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos entender que se necesita ir tras las almas perdidas. La voz de los condenados en el infierno. Usted me puede decir, bueno, ya sí metió los dos pies en un zapato. Que los condenados en el infierno gritan. Sí, gritan. Gritan allá. Vámonos a la Biblia. Lucas capítulo 16, verso 19 hasta el 31. Dice, había un hombre que se vestía de lino púrpura y hacía fiestas con esplendidez y demasiado pompa. Eso añado yo. Y había también un pobre llamado Lázaro, que se sentaba a la puerta de su casa esperando caer de la mesa de ese rico migaja de pan para comérsela. Y dice la Biblia que le lambían los perros las llagas porque estaba en una condición tremenda. Y dice la Biblia que murió el rico y fue sepultado, y murió el pobre y fue llevado al seno de Abraham. Dice la Biblia, y el rico cuando despertó allá en el infierno, en el Hades. Aunque alguien pueda traducir como que Hades es sepultura, de la sepultura no se puede levantarse nadie y clamar. La palabra Hades en griego quiere decir Seol, y Seol es infierno. Así que ahí está hablando en el infierno. Y le hace bien clara la separación cuando dice, Padre Abraham, está gritando, Padre Abraham, manda a Lázaro que se moje las puntas de los dedos para que me lo pase por mi lengua porque me estoy quemando. Y dice Abraham, no puede ir allá, porque tú, oiga la reclamación, porque tú allá tuviste tu bien, y añado yo, tú viví una vida de francachela, ya viví una vida de derroche y te olvidaste de Dios. Así es que aguante su azotada, su candela, que bien que te la merece. Si soy yo se lo digo. Bueno que coja tu candela. Él dice, no, Padre Abraham, no, pero mira, yo tengo 5 hermanos allá en la casa de Lázaro, ve, mándame allá para que le predique, porque si no hay opción, manda a Lázaro. Y dice, no, un momento, porque quiere insistir, allá estaba reclamando, no, un momento, manda a Lázaro, porque así se pueden arrepentir. Dice, no, allá tienen la ley y los profetas, y si no lo oyen a ellos, olvídense que la consecuencia viene. Estaba gritando el rico, clamando por su familia. Desde el infierno los perdidos claman, no quisieran que su familia que está aquí vaya a ese lugar de tormento, pero es muy tarde porque no pueden hacer nada. Allá tenían la ley los profetas, aquí tienen la palabra de Dios los predicadores. Si no lo oyen, que se chupen su infierno entonces, porque no hay otra opción. Porque la Biblia dice, el texto que leímos, el que no creyere, ¿no dice? Yo no puedo suavizar la otra cosa. Yo no puedo suavizarla. Los hombres necesitan escuchar el evangelio para que puedan ser salvos. Lamentablemente no tienen la palabra de Dios. Los hombres tienen mucha filosofía, mucha intelectualidad, mucha cultura, muchas tradiciones, pero no tienen la palabra de Dios. Nosotros somos los que estamos obligados a llevarle la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 14, 15 y 16 dice, ¿cómo invocarán en aquel en que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que tampoco han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Ya no enviaron. Dice el verso siguiente, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian buena nueva de salvación. ¿Sabe lo que tú y yo nos constituimos cuando predicamos el evangelio? Bienaventurados somos. Cuando caminamos tras las almas perdidas, no te quedes en los bancos,
Comenzamos la primavera. Es tiempo para que salgamos a predicar el Evangelio. Aproveche el tiempo donde quiera que esté y predique el Evangelio. Haga algo. Propóngase en su corazón, y no le instamos en esto con el objetivo de que la iglesia se llene. Sí, necesitamos que la iglesia se llene, pero mucho más que eso necesitamos que las almas no se vayan al infierno. Mucho más que esas cosas. Porque nuestro interés no es tanto que la iglesia se llene. Las iglesias están vacías porque la gente no predica. Domingo tras domingo vienen y se sientan, oyen y se van. Y entonces, ¿se podrá llamar cristiano? No. Usted visita la iglesia. Porque el cristiano hace lo que Cristo hizo. Eso fue lo que Cristo hizo, predicar. Tenemos que imitar a los apóstoles. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Toda esa metodología que usted oye en estos tiempos, no podemos copiar las cosas que hace el mundo. Copiemos las cosas que vivamos y hagamos lo que dice las Escrituras. Amén. Póngase de pies. Quiero orar por si alguno no conoce al Señor. Quiero orar para que si alguno no conoce al Señor, esta es su oportunidad. El infierno no es un mito, no es una aniquilación. Escuche, el infierno no es aniquilación, porque hay unas sectas que dicen que Dios no es tan malo para enviar a la gente al infierno, que lo que existe es la aniquilación. Tengo para decirte en este día que el infierno no es una aniquilación. El fin del hombre no es la aniquilación, es el infierno y el lago de fuego. Hay base bíblica para ello. Otros dicen que el infierno no hay vida consciente. También eso es mentira. He oído montones de predicadores por la radio y por internet, y oyéndolo físicamente yo, que dicen que en el infierno no hay vida consciente. Tengo para decirte que eso es una mentira de todas las mentiras. ¿Por qué razón? Porque el rico que estaba en el infierno tenía una conciencia muy activa. Y la Biblia dice en Isaías 66:24, donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Tanto lo dice el libro de Marcos también. No hay gusano en el infierno, pero sí hay un gusano. Porque no dice un gusano. La conciencia del ser humano se mantiene activa en su alma en el infierno. Por eso dice la Biblia que allí es el lloro y el crujir de dientes. No es un mito, es una realidad. Es importante que venga Cristo hoy antes que sea demasiado tarde, para que esté listo para predicar el Evangelio. Hoy es la oportunidad para que confiese al Señor como tu Salvador personal. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Me gustaría saber cuáles de los que están aquí quieren confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No a mí, no a la iglesia, a Jesucristo. Si alguno todos tenemos a Jesucristo. Me gustaría entonces que los hermanos que saben que su vida cristiana en estos tiempos y los tiempos que tiene el Evangelio no han sido capaz de predicar el Evangelio y todavía no se ha ganado un alma para Cristo, me gustaría que pasen aquí al frente porque quiero orar por ellos. Porque es importante que el Señor active la pasión por Dios y por las almas. Pase al frente. Usted quiere predicar el Evangelio, usted quiere predicar las almas perdidas, pase al frente. Determine en su corazón honrar a Dios. Es tiempo de que entendamos de que hemos fallado y que no hemos hecho lo correcto delante del Señor. El altar está abierto para todo aquel que quiera pasar, pase, que voy a hacer una oración general en el nombre de Jesús, para que el Señor active, para que el Señor desate en la vida de cada uno la pasión por Dios y por las almas.
Amén. Oramos. Señor, en esta hora, Dios, te doy gracias porque tu amor y por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Señor, reconocemos que te hemos fallado, Dios, que no hemos hecho lo correcto en el llamado de ir y predicar a las almas perdidas. Señor, yo te pido en esta hora, Dios, Señor, que tú desates en la vida de cada uno, Señor, de los aquí presentes, Dios. Sea lo que pasaron, lo que se quedaron en las bancas, Dios. Que tú trates con ellos profundamente, Dios. Y desate en ellos el fuego de la salvación. El celo por ti, por tu obra. Señor, la pasión por las almas en el nombre de Jesús. Yo ato y reprendo el espíritu de indiferencia, el espíritu de apatía, el espíritu de irresponsabilidad. En el nombre de Jesús, quebranto la obra del diablo. Satanás, tus obras son deshechas en esta hora. En el nombre de Jesús, yo proclamo el señorío de Cristo sobre cada uno de ellos. Proclamo el poder de tu nombre, Señor. Y que tu gracia sea manifestada, Señor, sobre cada uno de los que, Señor, necesitan ir a predicar el evangelio en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, una vida abundante en el poderoso nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a ir tras las almas perdidas. Que el tiempo se agota.